el podcast de Creadas Separaciones Conscientes. Tu espacio en el que Rocío y Miguel Ángel te acompañan para sentirte en paz. Porque cuando una relación de pareja se termina, la familia no se rompe, cambia de molde. Seguimos en el Magazín Guillén al Día, entramos en la segunda parte del programa. Como cada lunes siempre le dedicamos un espacio a la salud y esta semana nos toca el turno de compartir espacio con Creada, Rocío y Miguel Ángel, que se pasan por aquí para hablarnos siempre de temas relacionados con la familia. Muy buenos días a los dos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Súper contentos, ya enfilando el final de curso y principio del verano. El verano, que ya lo tenemos aquí en ciernes. Invito a todas aquellas personas que tengan algunas dudas. Son muchos temas los que aparecen en podcast, que a través también de vuestras redes sociales hacéis inciso para que puedan retomarlo, porque intentáis siempre que haya cierta estacionalidad, ¿no? Con respecto a los temas, porque hay algunos que son como comunes o que pueden surgir en cualquier época del año y hay otros que son específicos también, ¿no? Como más recurrentes, no es lo mismo la Navidad que el verano, y es verdad que hay temas que se hacen más, bueno, que tenemos más consulta en determinadas épocas y demás, y esa es un poco la idea. Bueno, ahora, después del verano, es cuando siempre sube, ¿no?, el índice de separaciones. La realidad es que lo que nosotros encontramos es que en septiembre y en enero son los 2 meses en los que más cantidad de personas nos piden ayuda. Así que los hechos objetivos son esos para nosotros. Más allá de la estadística, ¿cierto? Es curioso, ¿eh? El tiempo de convivencia muestra en la inercia del día a día no nos paramos a sentir, no nos paramos a cuestionarnos, a reflexionar, y la parada que nos ofrece el día a día y el compartir espacio evidencia lo que hay y no quería ver o no me atreví a ver. Uh-huh. Bueno, pues supongo que de ahí sacarán muchos temas también que aparecen en el podcast de me separo o no me separo, cómo tiene que ser una pareja. Este tiempo de verano, independientemente de los temas el tema que vayamos a abordar hoy, cómo se tiene que encarar para que no se nos haga bola, porque estamos acostumbrados a llevar un ritmo durante todo el año de mucho estrés. Incluso en otros apartados de salud que también tenemos aquí en el espacio del magazine, nos cuentan que muchas veces aparecen dolores en verano. Claro. Precisamente cuando escuchamos el cuerpo, ¿no? El tiempo de reposo, sí. Entonces, intentamos también, como coparnos de muchas actividades en el verano, nos llegamos incluso a agobiar hasta el punto que decimos siempre, necesito unas vacaciones para las vacaciones, ¿no? Claro. Bueno, ahí es muy importante priorizar, algo que no solemos hacer, no pretender utilizar el periodo de vacaciones para aprovechar sino para utilizarlo en ese espacio no de reflexión, a lo mejor porque no me apetece reflexionar más y necesito desconectar, pero sí ese espacio de cuidado, y ese espacio de cuidado que no sea hacia afuera, complaciendo a los demás, sino que sea hacia qué me apetece realmente. Entonces esa es la pregunta que yo invitaría a hacer. ¿Qué te apetece? ¿Qué necesitas? Y sobre todo apagar el automático de la complacencia y el automático de la inercia. Y desde ahí hacer un verano a la medida de cada cual. Estoy pensando en esas vacaciones con la familia, que al final acabas con discusiones, no estás cómodo en la vivienda familiar, quedar con amigos cuando no te apetece. Como sociedad tenemos que hacer mucho también, ¿eh? Sobre todo cuando tenemos niños y pretendemos que luego sean ellos independientes y personas sanas. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otro tema. Hoy vamos a centrarnos en un apartado nuevo para aquellas personas que se han separado y tengan nueva pareja, ¿no? Efectivamente, vamos a hablar de cuando nos vamos a vivir juntos, porque hay una realidad, y es que después al separarnos, las separaciones se están produciendo en etapas bastante jóvenes, entonces es muy fácil que después se encuentre a una persona, o precisamente porque de esto ya hemos hablado, ¿no? Porque encuentro una persona estando en pareja que me hace de despertador, de darme cuenta de que, oye, esto no está funcionando, puedo sentir cosas que no sabía que seguían vivas dentro de mí y que estaban dormidas o muertas, y esta persona ha revivido. Y hay un momento en el que nos planteamos, o más que plantearnos, decidimos irnos a vivir juntos. Y hoy queremos hablar de cómo lograr que esta convivencia pueda ser exitosa y no se termine convirtiendo en el motivo por el que se produce una segunda separación.
De ahí la importancia, ¿no?, de darle lugar a la reflexión, si efectivamente esto, como se suele decir, ¿no?, está en el aire la posibilidad de irnos a vivir juntos y de convivir en pareja, y en muchas ocasiones, bueno, pues uniendo y formando un nuevo molde familiar que bebe de la fusión de moldes familiares anteriores. Y lo primero que nos gustaría hacer hincapié es en darnos un tiempo muy importante de reflexión sobre de dónde viene esa necesidad de irnos a vivir juntos. ¿Por qué? Porque muchas veces no abordamos en ese proceso de reflexión si verdaderamente quiero tener un molde familiar en el que, bueno, se parezca más al molde tradicional en el que estamos todos bajo un mismo techo y compartimos espacios, tiempos y demás. Y por eso queremos apelar precisamente a esa parte de responsabilidad y de darnos cuenta de si verdaderamente ese molde, por un lado, como digo, analizar de dónde viene y después ver si encaja o no encaja en lo que quiero hacer con mi vida. Porque verdaderamente el hecho de conocer a una persona, enamorar, no significa que tengamos que vivir con ellas y que compartir espacios. Significa que a lo mejor hay muchos momentos que queremos compartir, pero al mismo tiempo nos podemos dar tiempo de independencia, de soledad, de hacer planes por otro lado, y eso no está reñido con mantener una relación de pareja. Afortunadamente, cada vez nuestra sociedad se va abriendo, va siendo más diversa y vamos entendiendo que no todo el mundo tiene que vivir bajo las mismas premisas y de la misma manera. Y ahí es donde queremos hacer la primera llamada de atención, y es pregúntate si ese es el molde, porque muchas veces bebe de querer reproducir lo que ya hemos tenido, y es como darnos una segunda oportunidad, como decir, bueno, como esto no me ha salido como yo quería, a ver si ahora es el momento. Y no estamos baremando en toda su profundidad que la convivencia obligatoriamente va a traer nuevas dificultades. Y esas dificultades a veces beben de patrones anteriores, otras veces son dificultades nuevas porque, bueno, si somos miembros que antes no hemos convivido, pues muy probablemente esas relaciones se tienen que dar. De ahí también el tiempo previo, ¿no?, a decidir si efectivamente vamos a vivir juntos, si nos conocemos, no nos conocemos. En otras ocasiones hemos hablado, ¿no?, de la figura de la madrastra y del padrastro, y de cómo los vínculos y el cariño no es algo que se pueda obligar, y es algo que se tiene que ir dando poco a poco, y que a veces se da y otras veces no se da, y tampoco pasa nada, ¿no? Entonces... ¿Cuántos melones, no? Mogollón. De ahí lo primero que proponemos es párate, reflexiona, mira a ver de dónde viene esto y si esto es para ti o no es para ti. Porque muchas veces la motivación que lleva a la convivencia es una cuestión económica, es una cuestión de inercia, de esto es lo que hay que hacer y no me lo planteo, porque si nos queremos, si estamos juntos, vamos a convivir, que es el siguiente paso para fortalecer nuestra relación, y no tiene por qué, para nada, pero es la inercia la que nos lleva muchas veces a ello, o lo que decía Miguel Ángel, ¿no?, querer recuperar el símil de la familia normativa. Y hay que preguntarse el para qué, o si ya estamos conviviendo, preguntarnos el para qué lo hicimos, desde dónde lo hicimos, para en base a eso poder limpiar, ¿no?, poder establecer un nuevo orden si el actual se nos está enquistando. Vamos a abordar de forma práctica las cuestiones a tener en cuenta en la convivencia, para poder hacer esa revisión que nos está escuchando de qué tal en esta de cada área que vamos a hablar. Y si hay alguien que nos está escuchando que se plantea convivir, pues lo puede hacer antes, porque esto va a permitir que haya una buena base en esta nueva etapa de esta familia enlazada. Es decir, para aquellos que ya estén viviendo, revisarse por si hay algo que no les gusta, pero no se atreven tampoco a decirlo, lo puedan abordar. Y para los que se lo estén planteando, ver si cumplen, ¿no?, con esos estándares en los que se sienten que sí, y por lo tanto sí está predispuesto a dar el paso. ¿Y qué cuestiones tener en cuenta? Porque, por ejemplo, la primera es la vivienda.
es muy fácil que nos vayamos a vivir a una de las viviendas que ya existen, que es de un miembro de la pareja o de otro. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestra propuesta es que en la medida en la que las posibilidades lo permitan, sea una vivienda neutral, que sea nueva para todos los miembros de la familia. Porque sobre todo si ambos miembros de la pareja aportan hijos de la relación anterior, es muy fácil, especialmente en los niños, esto pasa a todos los seres humanos, pero especialmente a los pequeños, que sientan que hay quien está invadiendo su espacio o que sientan que están invadiendo el espacio de otra persona. Y eso ya genera un desequilibrio y una desigualdad entre los diferentes miembros que empieza ya a enturbiar el inicio de esta etapa, que es bastante compleja, no difícil, pero compleja, porque tiene muchos factores a tener en cuenta. De hecho, quiero poner de relieve un caso que tuvimos, que un señor llegaba porque notaba que tenía muchos conflictos, ¿no? A nivel de sostener a sus hijos, especialmente cuando venían de casa de su madre, ¿no? Y entonces, nos pedía ayuda, y cuando empezamos a trabajar y a sondear, identificamos que habían ocurrido una serie de cuestiones que de alguna manera enturbiaban la relación y por lo tanto no permitía, ¿no? De ahí venía el que, con la madre de los hijos había estado, tenían un proyecto de construir una vivienda, y este señor pues se enamoró, y con la nueva pareja, una vez que se separó y demás, dejó a la madre de sus hijos y a sus hijos en la casa familiar, pero él se quiso ir a vivir a la casa que habían estado construyendo como segunda vivienda. Claro, eso pues fue un verdadero obstáculo. Lo que tuvo que hacer en este caso es abandonar esa pretensión y buscar otra vivienda diferente que no fuera una que viniera, digamos, con esa carga histórica, porque bebía de la historia de su pareja anterior, y desde ahí se puso, digamos, desentaponar, descongestionar, no sé qué palabra utilizar, pero desde ahí fue mucho más sencillo el construir una relación nueva, porque de algún modo, pues la madre de los hijos efectivamente lo vivía como está intentando vivir la vida que no había vivido conmigo, con otra persona y de otra manera. Entonces ahí el sentirse sustituido, el sentirse cambiado era inevitable, y de alguna manera esta persona tenía medios económicos para poder hacerlo de otra manera, y desde ahí se facilitó mucho las cosas. Muchas veces no somos conscientes de la importancia que tienen ciertos símbolos que, como ha dicho Rocío, ¿no? Muchas veces por cuestiones económicas pensamos, pues está bien, es una buena casa, está bien, pero no vemos la carga, ¿no? que tiene verdaderamente. Y si queremos hacer una familia enlazada, es muy importante tener un terreno bien abonado para echar raíces. Y eso significa que sea un terreno limpio, como el símil, ¿no? Del huerto. Primero tenemos que limpiar, quitar las malas hierbas, abonar bien para poder sembrar y que salgan buenos frutos. Si estamos haciéndolo en un terreno baldío o en un terreno que ha sido, pues de alguna manera utilizado muchas veces sin un barbecho, pues eso no funciona. Y en los casos en los que no podemos hacernos con una vivienda neutral, siempre podemos adaptar la que va a ser la vivienda de todos y viene siendo de una de las partes de la familia. Y esto pasa por hacer un cambio simplemente de ubicación dentro de la misma vivienda, pues cambiar las salas de sitio, las habitaciones, o cambiar parte del mobiliario, o hacer algún tipo de cambio que funcione como ritual, como símbolo, que simboliza esta nueva etapa y en la que haya un espacio. Si hay menores, esto es especialmente importante para todos, pero especialmente si hay pequeños. Si vamos a vivir en la casa en la que ya están viviendo otros niños, tener una actitud desde el inicio de agradecimiento por abrirnos y cedernos el espacio, que haya un lugar de reconocer que nos están abriendo no solo las puertas del corazón, sino de la intimidad, y eso conviene cuidarlo. Ese es el primer aspecto a tener en cuenta. El segundo tiene que ver con aceptar que esto es un proceso y que al inicio no somos familia. Somos personas, un grupo que estamos conviviendo bajo el mismo techo, pero vivir bajo el mismo techo no nos convierte en familia. La familia se va haciendo y se va sintiendo. Y esto, hay una expectativa de, ya vivimos juntos, hay esa imagen de familia normativa, y entonces ya estamos viviendo juntos, pues ya somos una familia. Y después nos damos de bruces con la realidad cuando se produce rechazo, porque
bueno, pues hay momentos en los que los peques pueden sentir rechazo hacia la nueva pareja, o la pareja puede sentir rechazo hacia esos hijos que no ha elegido y que no son suyos. Entonces, ante todas estas situaciones que cuesta reconocer porque no es paz, amor y armonía, y son cuestiones, emociones incómodas, nos damos de bruces con que, oye, resulta que mi familia no es lo que esperaba. No, es que claro, requiere un proceso y entregarnos a ello desde la curiosidad, desde la exploración, como decíamos hace poco en otros los episodios, sin la presión de tener que responder a este estándar de familia, va a permitir que haya, bueno, pues el ritmo propio de estas familias, que es lo que necesitan, ese respeto. Y hay otras cuestiones a tener en cuenta también, como definir con mucha claridad las normas y los límites. Aquí queremos apelar también a abrirnos a crear nuevos contextos. Es decir, venimos muchas veces de un lugar en el que hemos tenido que consensuar esas normas y esos límites, y muchas veces pasando por encima del criterio propio, y ahora tenemos una oportunidad de acceder a nuevas normas, nuevos límites, pero es muy importante que se establezcan y que queden claros desde el inicio, porque al final cada miembro de la familia va a ocupar un rol importante, y ese rol va a beber mucho de dónde situamos esos límites y esos márgenes, ¿no? Sí, sobre todo porque hay un ímpetu constante de querer llevar la razón. Entonces, los seres humanos, cuando estamos en un lugar, vemos todo desde nuestro propio filtro, y desde ahí creemos que las cosas se tienen que hacer de una manera determinada, no de otra. Y entonces nos falta flexibilidad. Una familia enlazada necesita el ingrediente de la flexibilidad, sí o sí o sí, y de la comunicación. Son dos ingredientes fundamentales. ¿Para qué? Para establecer el acuerdo de nuestras normas y límites. Cada cual, Miguel Ángel y yo veníamos de criterios educativos, bueno, en una parte había encuentro, pero en una parte muy grande era muy diferente. Y tocó conversar mucho, pero conversar no es convencer, es escuchar. Es escuchar y es preguntarte y es valorar la posibilidad de que a lo mejor lo otro no está tan mal. Porque claro, él venía de un criterio donde lo hacía así desde el convencimiento de que era la mejor opción para sus hijos. Y yo venía desde otro, claro, en el que lo hacía de otra manera, con el convencimiento de que era la mejor opción para mis hijos. ¿Y ahora qué? Bueno, pues la imposición y el pretender llevar la razón nunca debe ser la medida, porque ahí vamos a ser dos trenes yendo en dirección opuesta y chocando frontalmente. Entonces toca, desde la curiosidad, desde la escucha, desde la exploración, encontrar los puntos de encuentro para desde ahí establecer esas pautas. Y esto no es solo cuando ambos miembros de la pareja portamos hijos de relaciones anteriores, sino también cuando una de las partes es madrastra o padrastro y no es madre o padre. Ahí también, ¿por qué? Porque esa persona va a convivir en esa casa. Y es muy importante que haya esa reflexión de cuáles van a ser las normas y límites, con independencia, repito, con independencia de las que haya en la otra casa. ¿Por qué? Porque no podemos meternos en las normas y límites del otro hogar. Si se pueden consensuar, genial, pero cada vez vamos siendo más miembros en la familia. Entonces conviene que al menos en esta casa no sean arbitrarios, sino que los adultos que capitaneamos esta familia tengamos muy definidas esas normas y límites para expresarlo con claridad a los hijos que viven en esta casa y que tengan claro que aquí es así. ¿En qué quizás escenarios es importante marcar esos límites? Lo digo por si hay alguien que ya se nota que está patinando o no quiere llegar a ese punto. No. Porque es una convivencia de dos familias en un mismo hogar. Supongo que habrá que establecer unas pautas básicas. Sí, lo ideal es, como estás diciendo, es hacerlo previo a empezar la convivencia o en el momento inicial. No obstante, es verdad que después se van a dar, y esto tiene que ver pues con otra, ¿no?, de las cuestiones que queríamos abordar y que tienen que ver con precisamente, ¿no?, aceptar que los conflictos son inherentes a la convivencia. Solemos, por lo menos creo que hay una tendencia generalizada en la que entendemos que los conflictos son algo a evitar. Nada más lejos de la realidad. Los lugares donde no hay conflicto son únicamente en los que hay asimetría, en los que no hay una equivalencia. Entonces uno
dicta, otro se somete y ahí no hay ningún tipo de roce, por lo tanto no hay conflicto. El conflicto suele ser fuente de, ojo, siempre que no lleguemos a extremos, evidentemente, ¿no? Pero suele ser un indicador claro de que hay salud y de que hay equivalencia. Desde ese abordaje no tenemos que temer a los conflictos, pero sí tenemos que aprender de alguna manera a resolverlos y a verlos como una oportunidad para mejorar, para crecer y para hacer un poco como estás diciendo, ¿no?, tú, Mónica, ver que a lo mejor viene este conflicto para traernos el resolver una cuestión que a lo mejor antes pues no hemos clarificado, no hay unas normas claras o lo que sea. Lo que sí es muy importante es que en esa resolución de conflictos nosotros abogamos porque sea el progenitor el que, si tiene que poner límites, tiene que tener una conversación. Ojo, que el otro adulto conviviente evidentemente tiene, y con suerte será una figura de referencia, pero seguro una figura de autoridad también puede hacerlo. Pero que en la medida de lo posible siempre la prioridad la tenga el progenitor, porque no se va a recibir de la misma manera, porque el vínculo ya existe y porque efectivamente se va a transmitir desde un lugar en el que hay más conexión y suele ser mucho más sencillo. Ojo, después con el tiempo todo va llegando. A nosotros nos ocurre muchas veces, y yo soy el primero que lo reconoce, que hay cuestiones en las que yo a lo mejor me encasquillo con mis propios hijos y yo le pido apoyo a Rocío porque digo, mira, esto yo no sé explicarlo de otra manera y puede que no me lo estén recibiendo. Pero claro, eso ocurre cuando ya hay un tiempo de convivencia. De años de convivencia. Sí, cuando ya nos hemos ido limando, porque al principio es todo como muy ortopédico, ¿no? Es un poquito ficticio porque hay que meterle mucho cuidado y mucha atención. Entonces después se va, es como piezas del puzzle, ¿no?, que tienen muchos picos y poco a poco las vamos limando, redondeando hasta encontrar nuestra forma. O sea, realmente el camino se hace andando, Sí, partiendo de unas bases, totalmente. ¿No? Nuestra propuesta son unas recomendaciones para tener en cuenta, pero después cada cual tiene que ir probando y viendo cómo se siente, no haciendo lo que se supone que hay que hacer, no, sino tener en cuenta unas recomendaciones y desde ahí ver cuáles valen y cuáles no, porque no vale todo para todo el mundo. Pero sí hay cuestiones que son imprescindibles, como definir bien los roles de cada miembro de la familia, especialmente en los adultos. No es lo mismo, es que ahora ya, como son muchos años de convivencia, en nuestro caso ha cambiado, pero cuando había ciertas situaciones con los hijos de Miguel Ángel, a mí me apetecía decir y opinar, pero es que no eran decisiones que a mí me correspondieran. Y entonces a mí me tocó muchas veces, igual que con mis hijos, dar pasos atrás, porque no soy su madre, ni él es su padre. Entonces la figura de una madrastra, un padrastro, cuando convivimos, es difícil porque no tenemos referentes y porque además hay una visión negativa hacia este rol, que ya hablaremos en otro momento, pero que conviene cuidar para que todos estemos atendidos, porque, y aquí vienen los imprescindibles de las cuestiones a tener en cuenta, y es que surgen muchos miedos. Muchos en todos los miembros de la familia. En las personas adultas surgen miedos que tienen que ver con los vacíos y las carencias propios de las heridas de infancia que todo el mundo portamos, porque todo el mundo arrastramos heridas de nuestra infancia. Esas heridas son la base sobre la que se ha configurado nuestro carácter. Otra cosa es que la infancia hayan sido más felices o menos, pero las heridas están. Entonces desde ahí, en un momento en el que, oye, pues si una madrastra que no es madre, que está atendiendo a los hijos de la pareja y estos le rechazan, eso despierta, escuece y despierta heridas que son propias de la historia personal de cada cual. Entonces todo eso hay que entenderlo y especialmente atender los miedos que se despiertan en los niños, que nosotros dividimos en 4 fundamentalmente. El primero es: ¿cuál es mi lugar en el corazón de mi madre, que ahora se ha enamorado de este hombre? Entonces, como ahora que veo que le quiere tanto, que le mira tanto, ¿y qué va a pasar conmigo? Hay mucho miedo. El miedo común es el miedo a no ser querido, que es el mayor miedo del ser humano. Entonces, si esta mujer la veo que está abrazando a este hombre o que tiene tanta mirada y tanta atención, ¿me va a querer menos a mí? Entonces, muy importante hacerles saber y entender que el amor no divide, sino que se multiplica. Más personas quiero, más amor tengo. Y el amor hacia ti, hijo mío,
es incuestionable y nadie puede quitar, por mucho que yo quiera a otras personas nuevas que lleguen a mi vida, nadie puede quitar el amor que siento por ti. Es igual, en ese momento surge también que si ahora quiero a este hombre, que es el novio de mamá, quiero menos a papá. Ahora, ¿qué va a pasar si disfruto con este hombre y no me he estado acordando de papá en todo el día de hoy porque me lo está pasando súper bien? Qué mal hijo soy, le quiero menos, ¿no? Que de eso vamos a hablar en el próximo episodio, que es precisamente el conflicto de lealtades. Y eso es muy importante hacerles saber que tienen un único papá y una única mamá, porque ese es el tercer miedo que se despierta, que es, ¿y ahora que tengo dos mamás, que tengo dos papás? No. Tu papá y tu mamá ocupan un lugar en tu vida que nadie, absolutamente nadie puede ocupar. Estas son personas nuevas y es un lugar nuevo que vienen a ocupar. Uh-huh. Y es importante paliarlo porque si no, lo que hacen para salvaguardar la lealtad a mamá o a papá, esa persona que no está aquí en esta casa de familia enlazada, genero rechazo aquí para asegurarme que estoy siendo leal a mi madre o a mi padre, que no le estoy fallando. Y oye, a veces la otra persona, la que no convive, está malmetiendo, vale. De eso hablamos en el próximo episodio, pero a veces no malmete para nada y parte del miedo de los pequeños, por eso es importante atenderlo. Y el cuarto miedo inseguridad que se genera en los peques tiene que ver con que si la otra persona aporta hijos de la relación anterior, el número que son como hermanos cambia. Es decir, puede que quien ha sido hermano mayor ya no lo sea. O quien ha sido hijo único ahora ya no sea hijo único en el contexto de esta familia enlazada. O quien ha sido pequeño deja de serlo. Y esto despierta inseguridad. Muchas veces no nos damos cuenta que no es que nuestra familia enlazada no pueda ser, sino que no nos estamos dando cuenta cuáles son esas peculiaridades que nuestra familia necesita atender para poder avanzar desde un equilibrio en el que todos los miembros de la familia nos sintamos a gusto. Normalmente cuando las familias enlazadas no prosperan, que es muy habitual que no prosperen, sucede precisamente porque se han quedado algunos miembros de la familia sin atender en sus miedos, en sus necesidades, y eso ha generado un desequilibrio que ha conllevado conflictos y mucho malestar que no hemos sabido reconocer, identificar para poder así cubrir. Y para cerrar queremos hacer dos recomendaciones principales. La primera es que en todo este proceso de de irnos a vivir juntos, ¿no? Y formar una familia enlazada, es muy habitual el que dudemos frente al tener que poner límites o no, o si meternos o no en lo que está sucediendo en la casa del otro progenitor. Entonces, muy importante darnos el permiso de que que como hemos dicho es un proceso de formar esta familia enlazada, si es necesario poner todos los límites que hagan falta, porque precisamente así estaremos abordando esa oportunidad de hacerlo desde la raíz y desde lo que sentimos. Y la otra, muy importante, en esa exclusividad que hablábamos también, de guardarlo con nuestros hijos y demás, cuidar la nueva relación de pareja, porque no nos olvidemos, cuando nos vamos a vivir juntos y estamos en una familia enlazada, sea bajo el molde de convivir o no convivir, es imprescindible cuidar esa relación que siguen siendo los cimientos de todo lo que queramos construir posteriormente. Entonces, jamás olvidar eso, ¿no? Cuidar la relación de pareja y cuidarlo no es que tengamos que hacer una cena romántica todas las semanas, pero sí el tener momentos de exclusividad, de conversación, de debate y poder compartir todo esto. Y de la misma manera, tiempo de exclusividad de cada progenitor con sus hijos, porque es muy habitual en esto de querer parecernos a la familia normativa, todos lo hacemos todo el tiempo juntos. No es una buena opción, y especialmente no es una buena opción cuando hay una de las partes de la pareja que no tiene hijos. En ese caso, esta persona necesita no solo sus tiempos de pareja, sino sus tiempos a sola para descargar, porque estar en una relación así sin aportar hijos
tiene también unas dificultades importantes para esta persona porque además es un rol muy incomprendido. Reconozco que es más fácil ser familia enlazada cuando ambos aportamos hijos de una relación anterior, porque en el rol de madre y padre es más fácil entenderse que cuando uno de los dos no ocupa ese rol. Y esa parte de es que tú no me entiendes, no, es que tú no me entiendes. Claro, es que estamos en lugares diferentes, con experiencias diferentes, y desde ahí esos espacios a solas, en pareja y exclusividad del progenitor o la progenitora con sus peques es imprescindible. O sea, en pareja, solo si también se puede, y también con los pequeños. Son muchas piezas, muchos melones, como decíamos antes, pero es complicado. Habéis dicho que hay un alto índice, ¿no?, de ruptura, precisamente porque no se casa. Pero bueno, hay que atender, y todo esto, cuando decís hay que atender todas estas inseguridades, todos estos miedos, una pauta o algo que os haya funcionado para decir, realmente, bueno, habéis dicho antes que la comunicación es fundamental, abordarlo, supongo, en familia, ¿no?, en esa nueva familia o tribu que se genera. Sí, abordarlo primero en la intimidad de la pareja para establecer con claridad nuestros límites, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y después el espacio de escucha a todos los miembros de la familia, a nosotros nos ha funcionado muy bien. Creo que también había un capítulo sobre eso. Reuniones familiares. Sí, era lo que iba a comentar, que a aquellas personas que les gustan los tips y las recetas mágicas, no es que sea una receta mágica, pero que busquen en el podcast el tema de las reuniones familiares, porque yo creo que es un ingrediente casi básico, ¿vale?, en las familias enlazadas, porque es la única manera de que haya un espacio y un tiempo con cierta periodicidad en la que se puede expresar todas aquellas cosas, incomodidades, roces que han quedado un poquito ahí apartados en la rutina y en el día a día, y es un momento de ponerlo en la palestra y de poder limpiar, como decimos. Cualquier duda, siempre estáis dispuestos a resolverla. ¿Dónde? Sí, por supuesto. En la web creada.es pueden solicitar la sesión de valoración, que es conmigo directamente, y así lo abordamos y damos esas primeras respuestas y primeras pautas que pueden llevar a cabo, porque no es fácil, pero sí es posible. Solo necesitamos saber el cómo. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Cualquier duda, ya saben, pueden responderla. Es buen momento también ahora, estos días de verano, si tenemos dudas o tenemos alguna incomodidad, echar un ojo y nos escuchamos el podcast escuchando en la piscina o donde estemos. También puede servirnos de mucho crecimiento. Gracias y hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, compártelo para que pueda llegar a otras personas.